Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Arquitecto, docente, cineasta en varios roles, actor de varios departamentos, nos contará cuáles, y no menos importante, candidato a la vicepresidencia de la República Dominicana por el Partido Opción Democrática en las pasadas elecciones. Bienvenido, y amigo mío. Bienvenido a Poncho Morado Podcast. Ico Abreu, ¿cómo tú estás? Bien, muchísimas gracias. Súper contento de estar aquí en tu podcast. Ay, yo también. Excusamos a mi hermano Guaroa, que iba a acompañarme el día de hoy. Con mucha tristeza, tu querido colega arquitecto no pudo estar, pero yo haré lo propio. No. Yo sé que nos la vamos a pasar súper bien. Gracias. Ico, arquitecto de profesión, ¿no? Y docente, pero en el área de cine, ¿no? En ambas. En ambas. En arquitectura desde hace ya 17 años. Uh-huh. Y en el área de cine, pues, desde que regresé de Estados Unidos, eso fue en el 2016, digamos que 8 años en cine. ¿Y ahí fue que empezaste a actuar ya después de regresar de Estados Unidos o más recientemente? No, mucho antes incluso. Ah, sí. Sí, pues yo me acuerdo de haberte visto en la película de Amin Abel. Sí. Esa la rodamos en el 2014. Uh-huh. Pero antes de esa, inclusive yo estuve en una de las primeras pelis de José María, en Jaque Mate. Ah, muy bien. Y sí. Aunque, y esto es una primicia. Ajá, dime, cuenta. Yo soy un carajito que sale jugando con un perro en Habana, la peli de... sí, ¿de qué llamará? Robert Redford, ¿no es? Robert Redford, sí. No, pero yo voy a buscarte otra vez. No, pero eso es un cambio maravilloso. Qué chulo. Ico, además has entrado en el cine en otros roles, pero antes de que me comentes, le cuento a la audiencia. Coincidimos Ico y yo hace unos meses atrás en el Festival Internacional de Cine de Santiago de los Caballeros, uno de los mejores festivales que se organiza en la República Dominicana y con todo mérito en categoría internacional por su excelente organización. Y como festival bien organizado, tenía actividades adyacentes a la exhibición de las películas, y una de ellas fue una charla magistral de Ico sobre espacios, estoy mirando el chivo, sobre espacios cinemáticos que realmente me fascinó. Y le pedí que en la medida de lo posible tratáramos de compartirlo con usted, y él dijo que sí. O sea que aquí está él. La verdad es que también ese festival fue súper interesante y para mí fue también una experiencia bellísima, porque inicialmente yo fui como jurado, ¿sabes? Yo fui invitado como jurado. Y además de mis funciones como jurado, pues también entonces me invitaron a dar esa charla que tú mencionabas. Y yo, imagínate, yo feliz y contento. Lo único que yo lamenté fue que yo no pude extenderme y responder toda la pregunta que hubiese querido responder, porque esa misma noche yo salí a Marrakech, al Festival de Cine Internacional de Marrakech. Lo recuerdo. Y fue como que, bueno, pues esta es la presentación, estos son los temas, y una o dos preguntas, y salí huyendo. No te apures, que yo guardé mi pregunta para hoy. Ico, cuéntanos cómo ha sido tu trabajo en largometrajes u otras producciones extranjeras que han sido rodados en República Dominicana y que te permitieron tener experiencia en estos departamentos relacionados con el diseño de producción y diseño de arte de una película, para entrar un poquito en contexto. Pues bien, mi primera experiencia fue, irónicamente, en una película internacional. Yo fui parte del departamento de arte de Miami Vice. Eso fue en el 2005, si mal no recuerdo, 2005-2006. E inmediatamente después en The Good Shepherd. En ese momento yo empecé a entender una de las posibilidades que como arquitecto yo podía tener dentro de un departamento de arte. Sin embargo, desde muchísimo antes de eso, ya yo tenía la espinita dentro, ya yo quería hacer cine. Yo recuerdo cuando yo estaba un muchacho, yo vi el behind the scenes de Star Wars Empire Strikes Back. Mi favorita. Yo dije, yo quiero hacer eso. Mi favorita. Y desde ese momento, obviamente, pues en ese momento no era ni siquiera soñable hacer cine en nuestro país, porque aquí venía una película cada, qué sé yo, cuántos años a realizarse.
carrera de cine solamente estaba en la Universidad de la UAS, la Autónoma, y no era realmente ni siquiera no era soñable, tú sabes. Entonces, lo más cercano que yo pude llegar en el ámbito de la realización audiovisual fue cuando me metí en la producción de televisión. Eso fue a finales de los 90. Okay. Yo estuve explorando ahí la conducción y la producción y dirección de televisión. Y ya cuando empieza, por ejemplo, películas de importancia como Miami Vice, que mencioné, como The Good Shepherd, entonces ahí yo lo veo más cerca. En ese momento yo empecé a tomar entrenamientos en el área de la escritura. Yo empecé primero a formarme como guionista. Yo tomé un diplomado que impartió Rubén Lamarche junto a Pedro Cavilla. Un abrazo a esos amigos. Abrazos a ambos, que les aprecio y les admiro. Y desde ese momento, pues entonces ya yo sí lo veo alcanzable. Dándole un poquito más hacia adelante, si tú me preguntaras cuál es el mejor escenario para mí en el ámbito del cine, pues mi respuesta es que yo quiero escribir, dirigir y diseñar mis propias películas, que hasta ahora lo he hecho con cortometrajes, lo he hecho con videoclips. Estoy desarrollando 2 largometrajes que ya tengo escritos, y para ambos pues voy, muchas gracias, para ambos voy tanto a dirigir como a diseñar, o sea, hacer el diseño de producción. Y también en cine dominicano has apoyado a otras a colegas directoras como nuestra querida Violeta Lockhart. Es así. Aquí estamos, donde además se unen 2 compromisos tuyos, el compromiso con esta dimensión de tus oficios, pero además tu compromiso como activista social. Correcto. Me gustó mucho el trabajo que hiciste para Violeta. Muchísimas gracias. Sí, ahí estuve como diseñador de producción de ese docu. También he diseñado otros documentales que aún no han visto la luz, pero que próximamente estarán estrenándose. Pero ya en el ámbito profesional, así en películas internacionales, hasta donde he llegado es a ser Assistant Art Director. O sea, eso es como director de arte asistente, básicamente. Tanto para la película Old, de M. Night Shyamalan, como también de... ¿cómo que se llama esta de Sandra Bullock? Sí, la de aventuras. Sí, Lost City. Sí, Lost City. Exactamente. Así también en Boundless, un proyecto de Amazon, que es una serie limitada sobre los viajes de Magallanes. También fui Assistant Art Director. Y en películas, fue una película también canadiense que el año pasado hice de director de arte, propiamente ya. Y en películas locales, pues también he hecho dirección de arte, en alguna que otra de la aldea de producciones y así sucesivamente. La verdad que es una oportunidad que yo asumo y aprecio como si fuera la primera cada vez que la hago, porque honestamente me siento en mis aguas, siento que representan siempre oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, de explorar este ámbito que me interesa del espacio cinemático, y eso. No, enhorabuena, y invitamos a los amigos de Poncho a visitar la página de ICO en Internet Movie Database para conocer todo su trabajo, pero además pues felicitarte por ese compromiso artístico y social, y tener tiempo como un neo-renacentista para todo. Se puede y se puede hacer todo bien, y tu experiencia es la muestra de que podemos tener las manos ocupadas en diferentes facetas que en realidad son complementarias. Ico, esa presentación de Espacio Cinemático me llenó el alma, porque uno siente cosas como visor, como espectador. La ha sentido toda la vida, porque somos generaciones que hemos nacido frente a una pantalla, pero no tenía la explicación. Y más recientemente leí un trabajo de
de un periodista dominicano, voy a poner la referencia en YouTube, perdón por no acordarme de memoria, pero fue un artículo publicado en el Diario Centro sobre cómo la neurociencia explica que algo que sabemos, y es que nuestros pensamientos no se hacen en letras, o sea, sino en imágenes. Por eso, cuando el lector, en realidad el artículo era sobre la lectura y la importancia de leer ficción, por ejemplo, porque el ser humano reproduce esas letras en otras imágenes. Por eso, por ejemplo, los grandes lectores dicen, ay, no me gusta ver la versión fílmica porque, claro, ya tenían la película en su mente de cómo era una novela de su predilección. Pero por lo mismo, a mí me alegró mucho conocer ese dato científico, porque yo creo que reivindica el lugar que ocupa el cine en las bellas artes, porque justamente nace de manera cinemática desde su primera impresión, en este caso para el visor. Entonces ahora voy a dejar que continúes explicando esa función del arte cinematográfico y del espacio de manera específica en la comprensión de una historia. Como bien dices, eres sobre todo, o sea, eres un cineasta integral que te interesa no solamente el aspecto, digamos, de estructura de la película, ay, Guaro, ayúdame, sino además, te viste venir, sino además la parte narrativa, ¿no? Que es la que probablemente yo pueda comprender más, pero estoy segura que con tu ayuda todos entenderemos. Adelante. Fíjate, a mí, de hecho, me causa mucha gracia que tú traigas a la mesa el tema de la correlación entre la manera en la que percibimos lo que leemos en imágenes, porque uno de los primeros acercamientos que yo tuve a este tema fue precisamente tratando de encontrar dónde se solapaban no solamente la arquitectura y el cine, sino también la arquitectura, la literatura, el cine, porque tienen caminos que se entrecruzan constantemente. Y una de las primeras, digamos que impresiones que yo tuve fue precisamente analizando unos textos de Gilles Deleuze cuando yo estaba estudiando, porque yo tenía esa curiosidad, esa intención de entender y sobre todo de demostrar académicamente cuáles eran esos espacios de intersección entre la arquitectura y el cine. Fue una profesora que yo tenía en Cincinnati, Areti Kanakar, que me dijo que explorara primero las intersecciones entre textos y arquitectura y la forma de generar arquitectura a partir de textos, y que eso eventualmente me fuese llevando en la dirección del cine también. Un poquito más adelante, otra profesora, que esa realmente fue una muy buena mentora en ese ámbito, la profesora Adrienne Parr, también allá en Cincinnati, que me pidió preparar un paper sobre el tema. Inicialmente era... antes de enfocarme en espacio cinemático, era de la percepción espacial en el cine. Entonces, yo investigando sobre la percepción espacial en el cine, ahí fue donde yo di con este filósofo francés, Gilles Deleuze, porque ella es una experta en teoría deleuziana. Y de hecho me facilitó algunos textos. Yo por mi parte encontré 2 tomos inmensos que había escrito Gilles Deleuze sobre cinema. ¿Era francés Gilles Deleuze? Sí. Okay. Y tratando de analizar estos textos que son sumamente densos, ella me dijo, mira, pues yo te facilito un diccionario deleuziano que ella había escrito, donde ella analizaba una serie de conceptos y términos y tal, y eso me facilitó el mundo. Entonces, ya yo como con ese primer acercamiento, entonces ya yo fui como que armando el rompecabezas que me llevaba hasta ahí. Cabe mencionar que también dentro de esa idea de comprender el espacio en el cine, el rol del espacio en el cine,
también me interesaba visualizar cuáles posibilidades había en términos de que el espacio, en este caso la arquitectura o una edificación propiamente, jugara un rol determinante en la cinematografía. Y de hecho yo di contextos tanto de Juhani Pallasmaa como de, se me van ahora mismo, que planteaban que muchas veces el ente arquitectónico jugaba un rol hasta protagónico en una película. Yo no quisiera hacer un spoiler, pero por ejemplo, bueno, voy a tratar de no hacer el spoiler. Uno de los grandes clásicos del cine, una de las obras maestras de Stanley Kubrick, el personaje principal de esa obra maestra, no voy a decir el nombre, es un espacio. No es que uno cree que si el niño, que si... No, es un espacio. Entonces yo creo que ya los kubrickianos saben de cuál tú dices. Seguro que sí. Y obviamente a los kubrickianos no le haré el spoiler porque ya han visto la película, sí. Pero no sé, lo que pasa es que yo me cuido mucho porque a mí me molesta sobremanera que me den spoilers de películas que yo no he visto. Entonces, vaya. Bueno, aquí somos bastante spoilados. Que no me oiga la Real Academia. Estropeamos mucha historia. Ajá. Hacemos las advertencias. Y en el caso de hoy, adelante tú con tu cafecito, no va a ser una excepción. Para que Ico se pueda endulzar su café. Saludo a los amigos arquitectos que han visitado, escuchan el Poncho Morado. Y te comento, Ico, que José Enrique del Monte tiene un trabajo muy bueno, una conferencia sobre el espacio arquitectónico en la obra de Borges. Es una maravilla lo que ha hecho José Enrique, bueno, lo que ha hecho Borges y la interpretación, la explicación, la facilitación que hace José Enrique, quien hace un tiempo atrás me puso el reto de hacer un decálogo de películas donde la arquitectura tenía un protagonismo, y ojalá alguna de esas coincida. Por supuesto, esa vez mi hermano me ayudó y lo sacó, como ya José Enrique me puso esa tarea, lo subí a Acento y tiene el título de algo así como la arquitectura en el cine. Pero vamos a oír a los expertos. Adelante, Ico. Pues bien, entonces, en el proceso de escribir ese paper, pues yo coincidencialmente di con que había, al menos fue la idea que yo articulé, que había películas donde evidentemente había una influencia deleuziana. ¿Qué pasa? Okay. Yo creo que aquí es necesario hacer un paréntesis y explicar también el rol de Gilles Deleuze en el área de la arquitectura, porque aunque él era filósofo y su trabajo trascendió la filosofía, transgrediendo la literatura, la arquitectura, el cine, o sea, es bien interesante. ¿Era una persona del siglo XX? No, del siglo pasado, sí, del siglo XX. Okay. De hecho, y aquí yo de verdad lamento muchísimo que el guaro no esté sentado, porque aquí sí pudiésemos entrarle un poco entre los dos. Un capítulo 2. Bueno, Gilles Deleuze y su colega Jacques Derrida fueron, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista intelectual, los precursores de uno de los grandes movimientos postmodernistas de la arquitectura, que fue la deconstrucción, el deconstructivismo. Porque fue basado en textos de Gilles Deleuze y de Jacques Derrida, donde el deconstructivismo, tanto para la literatura como para el cine, inclusive la gastronomía, encontró fundamento, y definitivamente también lo fue para la arquitectura. Y en la arquitectura, en las últimas 2 décadas del siglo pasado, pues se vio descollar el deconstructivismo como un movimiento postmodernista de gran importancia. Y de ahí es que yo conocía inicialmente a Gilles Deleuze, de modo tal que cuando Adrian en Cincinnati me habla de Deleuze, yo pienso automáticamente en arquitectura. Yo pienso en la influencia que tuvo en la arquitectura, por ejemplo, de Peter Eisenman, de Zaha Hadid, de Renzo Piano, de todos esos grandes arquitectos desde los 80 y 90 del siglo pasado. Pues ya yo traigo entonces esa referencia visual, y para mí se me hace un poco más fácil entender una serie de conceptos que yo encuentro en esos 2 tomos
sobre los cuales yo estaba escribiendo mi paper o que estaba utilizando como parte de la bibliografía fundamental del paper. ¿Qué pasa? Cuando ya yo estoy profundizando en esto y doy con dos conceptos fundamentales en el deconstructivismo, que son el pliegue y el affect, que se pudiese traducir como el afecto, pero no el afecto amoroso, sino como esta impresión, este efecto prácticamente que uno tiene en el momento de preconcebir una idea. Entonces yo conecto esos dos conceptos con una de mis películas favoritas. ¿Cuál? Y fue una epifanía, porque yo estoy leyendo esto, yo estoy pensando en arquitectura, pero automáticamente entonces me llega a la cabeza unas escenas de Inception. Obviamente la película yo la había visto porque salió en el 2009, me parece que fue 2008-2009, y leyendo los textos yo hago la conexión y digo, pero ve acá, pero estas escenas de Inception, que son las escenas de la pelea en el ascensor, me suena muy similar a lo que estoy leyendo, o sea, a cómo, y me voy a meter en eso ya con la presentación. Entonces, en la medida en la que voy profundizando en ello, para mí se hace muy claro que el espacio, y sobre todo cuando tiene unos fundamentos filosóficos tan fuertes, pues definitivamente tiene un rol importantísimo en la estructura narrativa de las películas. Entonces, aquí sí tengo que hacer otro paréntesis para explicar un poco cómo yo lo hago como profesional de la arquitectura y con interés en realizar cine, cómo yo hago ese acercamiento formal. Lo primero es que uno de los principales roles de la arquitectura en el área de la cinematografía es desde la dirección de arte y desde el diseño de producción, siendo el diseño de producción esa gran sombrilla del aspecto estético de la película. De ahí entonces que parto de entender primero esa dinámica entre dirección de fotografía y diseño de producción, que es lo que se conoce como la tríada o la trinidad. Es que en esas tres cabezas, que son las principales cabezas desde el punto de vista estético de la película, debe haber una articulación muy sólida para que todas las decisiones en términos estéticos estén alineadas y vayan en el mismo sentido. Porque, por ejemplo, si el director o la directora tiene una idea que va por un lado y el diseñador o diseñadora de producción tiene una idea que va por el otro y el director o directora de fotografía tiene una idea que va por otro lado, pues no hay manera de... No hay unidad. Tú sabes. Entonces, una vez que sí ya se han articulado esas tres cabezas y en términos estéticos están en la misma página, entonces ahí sí se puede empezar a profundizar desde el área o desde el ámbito del diseño de producción en cuál sería el valor estético de esa puesta en escena. Ahí se pueden tomar ya decisiones no solamente de colorización, pero también y sobre todo, que es la parte que más me interesa a mí en este caso, de los espacios. Yo creo que es importante resaltar que en ese mundo del diseño de producción que tiene, o sea, que empieza o que nace a partir de la película Lo que el viento se llevó, porque hasta ese momento había directores de arte, había utileros, había gente que trabajaba el arte de la película, pero casi de manera individual e independiente, pero no fue sino hasta el momento en el que el director de arte William Cameron Menzies hace un trabajo tan riguroso y tan profundo en su investigación para la puesta en escena de Lo que el viento se llevó, que le mereció el título de diseñador de producción, y por eso se puede decir que William Cameron Menzies es el padre del diseño de producción,
porque esa investigación, no solamente en términos de cuáles fueron los atuendos de la época, las costumbres, los elementos que se utilizaban tanto en utilería, los atuendos y todo esto, sino también el rol de la arquitectura, del espacio como tal, en ese momento. Recuerda que estamos hablando de un momento en la historia de Estados Unidos donde hay un sector social sumamente poderoso, que es el sector de los productores de algodón, de las plantaciones del sur de Estados Unidos, donde había unas mansiones inmensas, donde la arquitectura era parte de ese lenguaje de ostentación, de ese lenguaje de grandiosidad, y obviamente eso jugó un papel fundamental en esa película. A partir de ahí entonces ya se reconoce ese trabajo como al mismo nivel entonces del director de la película como tal. Y se aprovecha porque esa arquitectura está muy al servicio de la historia. Todos recordamos la escena de Frankie, My Dear, I don't give them. ¿Qué ocurre, si mal no recuerdo, en la sala de la casa también, aquella escena en que Scarlett cae de aquellas escalinatas? De Correcto. modo que ciertamente, y ni hablar de aquella escena en el primer acto donde hay una fiesta y está todo el mundo en sus galas, llegan aquellas personas en caballo, estos eran haciendas de muchos acres, y cómo efectivamente algo que uno siente, el espectador profano como yo, que no tenemos los conocimientos técnicos, pero uno se siente dentro. Y uno percibe eso. Por ejemplo, es principalmente en la arquitectura y en la decadencia de la arquitectura donde uno percibe también la decadencia económica de ese momento. Y hay mucha simbología, porque el momento que ella llega, ya luego de la guerra civil, a esa casa destruida, entonces hay un efecto de el símbolo de aquella, de Tara, era que se llamaba aquel lugar, en la historia que se cuenta. Gracias. Sí. Es bueno en lo que Ico pasa a su slide. Recomendar a los amigos que acostumbran a escucharnos a Spotify que se den un chance, sigan la página de YouTube de Poncho y vean particularmente este episodio en YouTube también, para que puedan disfrutar de los apoyos que muy gentilmente el profesor Abreu aquí nos está compartiendo. Que el profesor Abreu. Sí, eso suena como a mi papá. No, el profesor Abreu. Pues bien, entonces, ya acercándonos específicamente al rol del espacio cinemático dentro de ese mundo del diseño de la producción, mi primer acercamiento es lo creíble, lo plausible, lo verosímil. Yo lo planteo así porque hay momentos en los que si por ejemplo la narrativa de una película es digamos que en un tiempo actual es una historia llana, donde lo importante es quizá la carga dramática y tal, pues ahí el espacio la tiene fácil. Ahí el espacio, pues principalmente con el uso de colores, texturas y las proporciones del espacio, pues ayuda, aporta a creerse esa situación dramática. Sin embargo, hay películas en lo que la trama se sale de lo común, se mete por recovecos de alta ficción, y no estoy hablando de ciencia ficción, sino de la carga ficticia de esa historia, donde hay que preparar a la audiencia para creerse esa carga ficticia. Entonces, mi primer acercamiento con relación a lo plausible y lo verosímil es a través de la película Being John Malkovich. Tú recordarás que en Being John Malkovich la trama principal es que hay unas personas que logran habitar la cabeza de John Malkovich y también manipular sus pensamientos, sus acciones y tal, pero muy hábilmente el escritor y el director de Being John Malkovich, antes de vender de esa premisa, utiliza el espacio para hacerlo más creíble.
Por ejemplo, cuando el personaje principal, que es el titiritero, se ve en una situación existencial, que sin trabajo, no sé qué, tiene que buscar empleo. John Cusack, creo que John Cusack, exactamente. Él va a pedir trabajo a una empresa. Él vio un anuncio, creo que fue en periódico, algo así. Y cuando él llega a esa empresa a pedir trabajo, se encuentra que la sede de la empresa está ubicada en el piso 7,5 de un edificio. Entonces, pero ¿cómo así que un piso 7,5? Y básicamente, o sea, es muy cómico que cuando él se monta en el ascensor y él está como un poco perdido, hay una señora que en ese momento nadie la conocía, que era Octavia Spencer, que ella le dice, tú vas para el piso 7,5. No, espérate, no te preocupes. Le da como que va hacia el piso 8 y cuando inmediatamente pasa del piso 7, para el ascensor, coge una pata de cabra, abre la puerta a la fuerza y ahí hay un espacio, digamos casi como un espacio residual entre el piso 7 y el piso 8, que es el piso 7,5. Entonces, John Cusack, el titiritero, tiene que básicamente encaramarse como puede, salir del ascensor como puede y entrar a este espacio donde por su estatura, que tiene una estatura media, debe andar agachado. Y él nos explica, todo el mundo anda agachado porque el piso literalmente tiene 1.50 de alto y eso no es lo normal, ¿verdad que no? Entonces ahí la dirección, o sea, el director de la película ya empieza a condicionarte para hacer creíble las situaciones que vienen más adelante a partir de hacerte creer que es posible que ese espacio sea un espacio de oficina. Sobre todo cuando tú llegas a comprender la lógica detrás de eso. Y es que hay un señor que es el dueño de esa empresa, que es una persona de muy baja estatura, que como él tenía su cuarto, él tenía su paca, él simple y llanamente se manda a hacer, y también ahorrándose dinero, un piso de edificio a su altura. Él no se siente cómodo con la altura promedio que utiliza la gente común y él simplemente se manda a hacer una oficina, una sede de sus oficinas a su altura. Y está todo reducido a la escala de ese señor, pero obviamente todo el que trabaja ahí, que tiene una estatura media promedio, pues obviamente está incómodo. Y eso de alguna forma nos ayuda a entender esa lógica de que, bueno, claro, si es su empresa y él se siente incómodo con las proporciones del mundo común, pues obviamente él está tratando de sentirse cómodo él con sus propias proporciones, aunque los demás se sientan incómodos. Entonces, durante un buen rato en la película, vemos a todo el que trabaja ahí, pues andar agachado, como puede, navegando en este espacio. Todo eso como preámbulo para eventualmente, en medio de esa oficina, este tipo, el titiritero, encontrar un agujero detrás de la máquina de sacar copias que lo va a llevar al interior de la cabeza de John Malkovich. Después de tú después de tú utilizar un espacio como ese, ya tú te puedes creer cualquier cosa que te diga a partir de ahí, incluyendo que tú puedes meterte a la cabeza de John Malkovich. Quiere decir entonces, Ico, que el espacio juega un rol de anticipación importante. Así es. De lo que sigue una trama, o sea que es un apoyo que la literatura no es que no pueda ofrecerle, pues tendría que describir primero todo ese espacio y por lo menos en la literatura moderna eso no es muy dado, sino más bien de Víctor Hugo para atrás, se pasaba la gente el día entero leyendo este nivel de detalle, pero el lector de hoy pide otro tipo de narrativa. Y esa es la belleza del cine, que estás viendo, y como lo van a ver ustedes, todo lo que Ico describe, para la gente que va viendo esto en el carro en Spotify, mi querido hijo Simón, que es que postproduce junto con Salvador, va a buscar esas imágenes de la fabulosa Being John Malkovich. Pues bien, entonces, ya con esto como preámbulo, ya sí yo entro a otro rol del espacio cinemático en una estructura narrativa, que es lo que yo había conectado con Gilles Deleuze que yo mencioné inicialmente. Yo analizo Inception
Específicamente, como te dije, la escena de la pelea en el ascensor. Que todos recordamos. Yo espero que sí, y lamento si hay algo de spoiler en esto, pero como ustedes recordarán, Inception se trata de esta película de unas personas que profesionalmente a lo que se dedican es a extraer secretos del subconsciente de las personas a través del mundo de los sueños. Les contratan para introducir una idea a través del mismo método, o sea que es un poco a lo inverso, y para ello pues arman un equipo que se encarga de eso. Ahí la arquitectura empieza a tener un rol preponderante, primero porque el personaje principal es un arquitecto que inicialmente entró a esa rama profesional construyendo la parte tectónica, si se puede decir, de esos sueños. Porque esos sueños se dan en unos espacios laberínticos para tratar de engañar al subconsciente. Asimismo también, y lo plantea muy del principio de la película, es tan importante tener en su equipo a un arquitecto o una arquitecta en este caso, que como ya el principal no está en capacidad de generar esos espacios de manera saludable, tienen que buscar a una chica que sí está en esa capacidad y resulta ser una arquitecta brillante que crea estos laberintos y adapta esa estructura, esa tectónica a esos laberintos de manera magistral. Pues bien, la película plantea que hay 5 niveles de sueños. En el primer nivel, que se da en un contexto urbano, es en la ciudad de Los Ángeles. Es un día súper lluvioso y los miembros del equipo tienen que circular por la ciudad montados en una van. Van durmiendo en la van y en ese sueño que van durmiendo en la van, entonces ya se meten al tercer nivel del sueño. Ya mencioné que el primer nivel, digamos que de arriba, que literalmente de arriba, porque empiezan durmiendo en un avión y entonces el primer nivel que descienden es a la ciudad, ¿verdad? Luego entonces el tercer nivel del sueño descienden al interior de un hotel. De ahí que la pelea se da en el pasillo de ese hotel. Entonces, en ese nivel, ya ahí yo empiezo a explorar esos conceptos de luz que yo mencioné inicialmente, tanto el affect como el pliegue. Sobre todo el pliegue, que es lo que te mencionaba, que yo había hecho una conexión muy particular con porque fue uno de esos principales conceptos que asumió la deconstrucción desde la arquitectura. Ahora explícamelo a mí. ¿En qué consiste el pliegue y cómo lo ves en esa escena en el pasillo? Bien, según Deleuze, y lo voy a citar, el exterior no es límite fijo, sino materia en movimiento animada por movimientos peristálticos, pliegues y desdoblamientos que conjuntamente crean lo interior y no son otra cosa que lo exterior, sino precisamente el interior de lo exterior. Imagínate que tú tienes un material textil que funciona para estos fines, funciona mejor que si te lo explico que con un papel. Funciona igual con un papel, pero con un textil es mucho mejor. Ese textil, digamos que es una sábana o es una cortina, de manera natural se hace unos pliegues. O sea, cuando se arruga, cuando se arrucha, ¿verdad? Entonces, en esos pliegues, tú estás al mismo tiempo creando envolvente, digamos que la superficie del pliegue que se queda encima, y tú estás creando interior, que es el espacio que se genera entre esas dos superficies que se han plegado, ¿verdad? Entonces, por eso él habla de que el pliegue, esos desdoblamientos, tienen ese doble rol de exterior e interior. ¿Cómo yo conecto esto con Inception? Bueno, tenemos el exterior, que es el sueño de Yusuf, que es donde van circulando por Los Ángeles en la van, en la ciudad, que como dije, es un contexto puramente urbano. Van dormidos en la van. El único que está despierto es Yusuf, que es el que está soñando ese sueño y es quien va manejando. ¿Qué pasa? Que en medio de ese circular por Los Ángeles
hay una persecución. Las proyecciones de Fisher, que es uno de los personajes, se ponen agresivas y empiezan a perseguir a Yusuf, que va manejando la van, y a disparar y todo eso. Yusuf tiene que hacer movimientos de evasión para que no le maten a sus pasajeros y a él mismo. ¿Qué pasa? Ese es el exterior. Dentro, soñando, va Arthur. Y el sueño de Arthur es el que se da en el interior de un hotel. Que él es la parte del sueño de la pelea. Ustedes van por el examen, el pliegue de la sábana por dentro. No se pierdan, que pierden 5 puntos. Entonces, lo que está sucediendo es, como explica Deleuze, que lo que sucede en el exterior tiene un efecto en el interior, es que por esos movimientos de la van, peristálticos. Esa palabra todos la conocimos en el bachillerato cuando nos dan el aparato digestivo y el estómago hace movimientos peristálticos. O los intestinos. En los intestinos. En los intestinos. ¿Tú ves? Pues bien, entonces, como esos movimientos de la van afectan el sueño de Arthur, es que dentro del hotel, en el pasillo del hotel, ya las leyes de la física no funcionan como funcionan en el mundo real. Porque los movimientos de la van, tanto cuando está haciendo maniobra de esquivar, como también cuando hace un rolo que se vuelca, condiciona el espacio físico y las leyes físicas dentro del sueño de Arthur. Entonces, de repente, si la van se va si hace un rolo, o sea, que se vuelca y da varias vueltas, entonces el espacio interior, el pasillo, también va dando vueltas, pero los que están habitando ese espacio interior, los que están caminando ahí, lo que sienten es que ya ese espacio deja de ser un pasillo, porque empiezan a poder caminar por las paredes, por el techo y tal, lo cual entonces nos lleva a otro concepto deleuziano, que fue con el que yo di un poco como conclusión de ese paper, que es lo que Deleuze llama l'espace quelconque, que yo traduje algo así como algún espacio cualquiera, porque ya no es un pasillo de un hotel. Porque si fuese un pasillo de un hotel, tú caminas por el piso. Son las alfombras lo que quedan a tus pies. Pero ese espacio de Inception ya se convierte en cualquier otra cosa, porque vemos a los personajes corriendo por las paredes, corriendo por el techo, corriendo por todas partes. Por ende, ha perdido su naturaleza, ya no tiene las leyes físicas que regirían el pasillo de un hotel aquí en Santo Domingo, por ponerte un ejemplo. La gravedad y lo que conocemos. Correcto, sino que es cualquier otra cosa. De ahí a que yo lo vinculo con el concepto de l'espace quelconque, que es cualquier espacio cualquiera. Eso entonces, ya para ir finalizando con Inception. Ya entonces, que eso fue digamos que el tema principal de ese paper, de ese ensayo académico, y ahí yo concluí con esa parte, pero obviamente mi cabeza sigue dándole vuelta a la vuelta con otras cosas a partir de eso. Entonces, recientemente hubo otra película que también la incluyo en esta presentación que tuviste en el marco del Festival de Cine Internacional de Santiago, que es una película de Denis Villeneuve que se llama Arrival, que es una de mis favoritas pero también. Antes de pasar a Arrival, para comprender la propuesta de este pensador, la propuesta tanto de él como pensador y de la película, desde el punto de vista de quién era Inception. Inception es de Christopher Nolan. De Nolan, que ganador del Oscar este año. Sí. Entonces, la función la propuesta primero del pensador y luego del cine hasta sobre la deconstrucción es que el espacio como lo conocemos de manera estática no debe ser la única manera de pensar el espacio. Es correcto. Aunque yo no encontré ningún indicio formal de que haya una conexión entre ambos, o sea, yo no encontré por ningún lado que Nolan admitiera que esa noción espacial viniera de las teorías de Deleuze,
para mí es muy obvio que una cosa para una persona como tú que lo ha estudiado, ves toda su teoría plasmada allí. Sí. Pero lo que quiero entender, para uno aprender a apreciar mejor este tipo de obras de arte, porque ya esto está en el estado del arte, cuando este pensador decía eso, ¿cuál era, digamos, el mensaje ulterior que quería dar, si alguno? O cómo él, antes del cine, lo aplicaba o sea, era una reinterpretación de los espacios públicos o del espacio arquitectónico de las ciudades. No, sobre todo que en Inception vemos mucho la ciudad de París, que es uno de los espacios más bellos que tenemos, en una de las ciudades más bellas que tenemos. Sí. Y ando tratando de entender cuál era el mensaje de la deconstrucción, porque cualquiera que oye esta palabra dice, ay, como que puede sonarle hasta terremoto, pero no es nada que ver. O sea, un poco, ¿cuál es la idea? ¿Es jugar con el espacio? ¿Es poder ver el espacio como un elemento dinámico? Recuerda que desde el punto de vista de la arquitectura es solamente uno de los puntos de vista. Okay. O sea, cuando Deleuze plantea la deconstrucción, Deleuze y Derrida, ellos lo hacen desde el ámbito del pensamiento, o sea, de desdoblar el pensamiento, Chulísimo. de desdoblar la manera en la que se plantean y se analizan y se comprenden las ideas. Okay. Lo que pasa es que como dicen en el largo, think outside the box, o sea, pensar fuera de la caja, ser disruptivo, correcto. Ver las cosas del otro ángulo y eso, afortunadamente, por ejemplo, de tiempo en tiempo la humanidad hace eso. Correcto. Y entonces se asume esa línea de pensamiento en las diversas artes. Okay. Se asumió en la literatura. Sí. Hay literatura deconstructivista. Sí. Se asumió en la arquitectura, que es obviamente que a través de la cual yo me acerco inicialmente a esa idea, a esa corriente de pensamiento. Pero inclusive, y esto sucedió mucho después, hasta en la comida. O sea, hay comida deconstructivista. Uh-huh. Hay platos deconstruidos. Hay platos que te presentan, por ejemplo, el arroz con habichuela en una presentación, valga la redundancia, que no tiene nada que ver con la manera en la que tú te la comes en tu casa. Entonces, esa misma premisa se asume tanto desde la arquitectura, uh-huh, donde lo que se buscaba era una reinterpretación del espacio arquitectónico, donde lo principal el principal objetivo era causar ciertas emociones, sensaciones en quien usaba ese espacio, claro, donde retaba ese postulado de la función sigue la forma y tal, que era muy rígido, y donde de repente habían, digamos que espacios académicos que no parecían un espacio académico, pero se podían usar perfectamente para dichos fines, donde las convenciones eran que habían espacios inicialmente ortogonales, uh-huh, donde se llevaban a cabo tales, claro, actividades, y ya no era necesario tener un espacio ortogonal para dichos fines. Yo, por ejemplo, cuando estudié en Cincinnati, para mí era estupendo estudiar en un edificio diseñado por Peter Eisenman, donde yo diariamente podía constatar esas teorías en la manera en la que yo habitaba ese espacio, la manera en la que yo disfrutaba esos espacios, la manera en la que esos espacios me causaban emociones, sensaciones varias, tú sabes. Entonces, este acercamiento en el cine, yo entiendo que busca lo mismo. Y busca también retar esa forma de comprender tanto la línea narrativa de una película, porque, por ejemplo, yo puedo argumentar que el cine de Tarantino, específicamente Pulp Fiction, uh-huh, es una historia deconstruida. Es una historia que no la vemos de manera lineal. No es aristotélica, no sigue el primer acto, segundo acto, tiene su propio tiene su propia estructura, uh-huh, exacto. Y al final uno la comprende y uno, uh-huh, entiende dónde se articula qué y cómo. La comprende, le agrada y funciona. Exactamente. Entonces, en mi opinión, de alguna manera, Nolan
para poder establecer esa plausibilidad del mundo de los sueños, pues utiliza este recurso de Leuciano, este recurso de deconstruir el espacio para poder venderte a ti la idea de que efectivamente tú estás habitando un sueño donde las leyes de la física no rigen ese espacio como lo harían en el mundo real. Bueno, esto es maravilloso. Hay que usar el recurso de Leuciano en bastantes puntos. Vamos con Arrival. Exacto. Para hacer un cierre con esa presentación, ese pasaje de la presentación de ICO es maravilloso. Pues bien, en el caso de Arrival, la manera en la que se usa el espacio es desde otro punto de vista. Yo identifiqué, y que las imágenes que ustedes podrán ver fueron generadas por mis estudiantes de arquitectura y mis estudiantes de cine, que hicieron un trabajo estupendo, porque llegamos a la conclusión de que había un lenguaje espacial para ciertos personajes y para momentos específicos. Por ejemplo, cuando se introduce por primera vez a la protagonista de la película, a la doctora... se me fue el nombre. Banks. Si ustedes se fijan, todos los espacios donde está esa doctora está dominado por el rectángulo. Primero, es un espacio primordialmente rectangular donde el lado horizontal ocupa la mayor extensión y la vertical es más corta, dando entonces esa idea de horizontalidad, y al centro hay un espacio luminoso, ya sea la pantalla detrás de ella en su salón de clases, ya sea el ventanal en su casa, que es un ventanal que siempre se ve a contraluz, donde el espacio luminoso es el del fondo, y todo eso nos crea un preámbulo, un precedente para cuando llegue el momento en la película donde ella hace contacto con los visitantes que llegan, que también es un espacio primordialmente rectangular para acceder a donde están estos seres de otro planeta, y el punto de contacto es también un rectángulo de luz. Es un rectángulo que nos lleva a la parte donde ellos habitan, digamos que en su nave espacial, pero para fines del contacto humano han preparado este espacio que es rectangular, que inclusive en términos de la textura de ese espacio es muy similar a la textura de la casa de la doctora Banks, que de alguna forma entonces nos predispone para entender que ella se siente más cómoda utilizando ese espacio de lo que se sentiría otra persona o de cómo ella se sentiría si la naturaleza... Nosotros. Ella está en su elemento. Ella perfectamente. ¿Qué pasa? También muy hábilmente el director nos juega un truco como nos jugó Nolan en Inception, donde para acceder a esa nave se reta también las leyes de la física. De hecho, nos preparan mentalmente para entender que aunque veamos a los astronautas caminar sobre sus pies, no son con las leyes físicas y la gravedad del mundo real, sino que eso es una gravedad ficticia, una gravedad artificial que los hectapods, que es como se llaman a los extraterrestres en la película, han preparado para fines de la comodidad de los científicos que están accediendo a conversar con ellos. Y también nos preparan psicológicamente para poder comprender que muy posiblemente estos científicos están caminando boca abajo, pero para fines de su propia comodidad, pues crean esa atmósfera y esa gravedad para que puedan caminar cómodamente. La película también, y la manera en la que mis estudiantes analizaron el espacio fue obviamente con un lenguaje de arquitectura, fue con plantas y secciones. Hacen un análisis estupendo de las escalas de la película, comparando, por ejemplo, la escala humana con la escala de los hectapods.
y a su vez con la escala de la nave, Claro. del espacio a través del cual acceden y todo esto que ya tu audiencia podrá ver cuando le comparte estas imágenes. Y la verdad que fue, primero en la clase, en el curso, una experiencia estupenda verles comprender y discutir y analizar ese espacio y sobre todo el rol que jugó ese espacio para fines de comprender la estructura narrativa de la película. Ico, muchísimas gracias. Has sido muy generoso en compartir tu masterclass aquí en Poncho Morado y además enseñarnos a mirar de manera distinta las películas, aprovechar todo este trabajo que el Departamento de Arte pone a disposición de la historia y en consecuencia a disposición nuestra para consolidar lo contado. Contigo hay mucho de qué hablar y aprovechando que tengo un par de salidas más adelante en agosto y en septiembre, le voy a dejarle la pulpería a Guaroa para que entre ustedes dos se entiendan. Yo encantado. Yo fascinado. Yo sí quisiera recordarles que uno de los principales roles que muchas veces pasa desapercibido y mientras mejor su trabajo, más desapercibido pasa, es el rol del diseñador de producción y del director de arte en montar esos mundos donde se dan las historias. Y digo que mientras más por desapercibido pase, es mejor su trabajo, porque cuando el espacio no te choca, cuando nada te parece fuera de lugar, eso significa que ese diseñador o diseñadora de producción, que ese director o directora de arte hizo un muy buen trabajo para que tú te creas todo lo que está sucediendo dentro de ese espacio. Qué maravilla el cine, qué maravilla conversar de cine contigo. Gracias. Ico, esta es tu casa, además de el regreso con Guaro, como tú le dices a nuestro querido hermano. Después hacemos otra tú y yo porque por favor, quiero que analicemos este tema u otro más de cara al cine dominicano. Gracias y de nuevo, esta es tu casa y gracias. A ustedes, Cambio y Fuera, vean YouTube y marquen la campanita. Cambio y Fuera.